Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Mercado a través del canal de Bura Multimedia. Le agradezco mucho su compañía en este stream que tenemos a través de YouTube, invitándote a que, recuerda, te suscribas, nos des un like, actives las notificaciones y déjanos tus comentarios. Esta mañana en Poder y Mercado o esta tarde a la hora que tú nos acompañes después de este stream, vamos a platicar de un tema que yo estoy seguro que a ti te va a interesar mucho porque es lo que vivimos los mexicanos comunes, que es la chamba. Y es que a inicios de año, el INEGI genera información interesante sobre el trabajo, empleo, salarios promedio y nos permite hacer un análisis y voltear hacia atrás. Cuando volteas hacia atrás es cuando empiezas a generarte preguntas interesantes. Y hoy para platicar sobre estas preguntas, yo le quiero agradecer mucho que en esta edición de Poder y Mercado, la tercera edición de esta segunda temporada, me acompaña Luis Núñez. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por platicar. No, muchas gracias, Conrado. Es un verdadero placer, un privilegio estar contigo en este Gracias. podcast. La verdad, entusiasmado de participar contigo. No, muchas gracias. La verdad es que yo trato de acudir a las personas que conocen a profundidad este tema de la economía, las finanzas, porque en este mundo no hay dogma que valga, ¿no? Al final se va explorando todos los días nuevas opciones y eso es lo que Sí. nos cuesta un poquito el aprendizaje. Estamos inmersos en un mundo muy cambiante y la verdad entusiasma mucho cuando entiendes y valoras lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí. eh, Temas que nos parecen muy lejanos, como el acceso a la tecnología, Ujú, por ejemplo, o temas como el nearshoring, que empezamos a escuchar hace 2 años, el concepto ese que ya está en todos lados ahorita. ujú, El tema de la producción de semiconductores, que dice uno, ¿qué es eso? Pues es un aparatito pequeñito que está dentro de los teléfonos, de las computadoras, de todos los equipos ujú. electrónicos del mundo, y nos damos cuenta que son sumamente importantes porque no podemos vivir sin ellos, no podemos no podemos, tenemos una gran dependencia de ese tipo de temas, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo con una revolución tecnológica Cierto, es cierto. impresionante. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y obviamente tiene mucho que ver con la generación de empleos, con las nuevas empresas, con las nuevas tecnologías, con lo que estamos inmersos en todo eso. Entonces, es interesante el momento que vivimos, que nos toca vivir a esta generación. Sí, es un momento de quiebre. ¿Tú lo valoras como un momento de parteaguas? Es una revolución tecnológica Ok. que mucha gente no entiende. Es una revolución tecnológica, así como tuvimos revoluciones tecnológicas en el pasado, esta que estamos viviendo en este momento es una revolución tecnológica Sí, impresionante que están cambiando muchísimo para estas generaciones el presente y el futuro. sí, ¿Sí? Y esto se deriva del tema de los avances en electrónica y el tema de la inteligencia artificial. sí, 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 sí. Y a propósito de empleos, y a propósito de ingresos, y a propósito de la economía, un dato que publiqué en mi libro de inteligencia artificial, disrupción e innovación en México, lo publiqué hace 6 meses Ujú, aproximadamente, que me da escalofríos. Un estudio que hizo el Banco de México sí, te dice que el 25% de los empleos manufactureros de México se están en peligro de perderse. El 25% de los empleos manufactureros, es decir, uno de cada 4 empleos de las personas que trabajan con sus manos en México sí, puede perderse por los avances en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por la robótica que ujú, está generando muchas oportunidades para que las empresas cambien trabajos manuales por un aparato que está haciendo de manera repetitiva ese mismo trabajo, sí, claro. por la automatización, ¿sí? Por una serie de avances tecnológicos que pueden sustituir a las personas que utilizan sus manos para trabajar. Y resulta que en México muchísima gente trabaja con sus manos, Sí, todas las empresas sí. manufactureras. Entonces, es un tema que hay que entender. ¿Para qué? Para generar las políticas públicas que nos permitan resolver Ujú, qué vas a hacer con esas personas. ¿Sí? Políticas públicas que te lleven a prepararlos, primero, para que el sistema educativo entienda que hay muchos riesgos. Segundo, para que el sistema laboral genere oportunidades para esos trabajadores y no queden desplazados, sino que claro, le encuentren nuevas claro. oportunidades. Y tercero, capacitarlos debidamente, entrenarlos con nuevas competencias laborales. Okey. ¿En qué ámbitos? Bueno, enséñalos a producir robots, Ujú. enséñalos a darle mantenimiento a los robots, enséñalos a programar robots. O sea, enséñalos y prepáralos para que en esa transición, en ese cambio que se va a dar de mano de obra por aparatos, por robots, por equipos automatizados, estas personas encuentren un espacio.
¿sí? A Con ver, nuevas competencias yo he laborales. platicado muchas veces con amigos, con conocidos, porque creo que ese es un gran temor de la clase trabajadora, de la raza que trabaja todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana, que está trabajando a las 2 de la mañana. Ellos tienen miedo de esta evolución tecnológica porque viene, sí, en efecto, a tomar el lugar de mucho humano, pero también hay que ser honestos. En su mayoría, en esta primera etapa, son trabajos repetitivos, donde la capacidad humana no se explota más que la capacidad de movilidad en muchos de ellos. Así es. Entonces, es una gran oportunidad también para nosotros para desarrollar habilidades entre la misma sociedad mexicana que nos permita liberarnos de esos trabajos absurdos que incluso pueden ser hasta dañinos para la salud mental y permitirle a las personas encontrar nuevas oportunidades para hacer su vida. Pero me preocupa que, como lo mencionas, y fíjate, es algo que indirectamente nos va a tener, vamos a tener que platicar. La visión de la política es hacia la regulación de la inteligencia artificial, no hacia el impulso de la inteligencia humana. Tenemos un mal enfoque, veo de la política un mal enfoque, que a la larga va a terminar en números no tan agradables. Exactamente, ese es justamente el temor a ese tipo de temas surge de la ignorancia, del no saber, de no entender lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Yo por eso me puse a estudiar de qué trataba este asunto, qué impactos va a tener en la comunidad empresarial, qué impacto Ujú. va a tener en el gobierno, qué impactos va a tener y está teniendo ya en el tema laboral, qué impacto va a tener en cada una de las áreas del conocimiento, de los sistemas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo entiendes, es cuando realmente puedes proponer Ujú. políticas públicas para convertir esas amenazas de la Sí. tecnología en oportunidades para mejorar, para generar más empleos, para generar más oportunidades empresariales, para que surjan nuevas empresas, para que surjan nuevos programas educativos, para preparar a estas generaciones de jóvenes en competencias importantes a futuro. O sea, prepararnos como sociedad para aprovechar la ola de la inteligencia artificial, esta revolución tecnológica, aprovecharla y que nos lleve a una situación mejor en la economía y en la sociedad. Sobre todo porque pinta, al menos los últimos analistas que yo he escuchado sobre el tema de inteligencia artificial, la inteligencia artificial pinta para convertirse en un commodity más que en un tema de exclusividad de clase o de nivel económico, ¿eh? Ya Sí. lo estamos viviendo, estamos conviviendo con la inteligencia artificial día a día y el que no entienda de qué manera lo estamos viviendo, pues que se den una cuenta nada más, simplemente tan cercano como el teléfono que Sí, tenemos en claro. nuestras manos, Sí. ¿sí? El hecho de, yo por ejemplo, para venir para acá ahorita, tú me enviaste un mapita, Ujú. yo lo coloqué simplemente y de manera directa me trajo por las calles que debía llegar, me sacó la vuelta a los Los embotellamientos de aquí de embotellamientos. Colosio, por ejemplo. O sea, es inteligencia artificial porque se va adecuando Sí. a las necesidades que tienes. El carro mío, para sorpresa mía, yo no sabía en una ocasión que quise estacionarme en un espacio muy reducido, el carro automáticamente me dijo: "¿Quieres que lo estacione?". Dije: Wow, ok. "Sí". Y se acomodó solo para atrás y luego para adelante, se acomodó solito. Fue una sorpresa porque me asustó, yo no Claro, sabía que claro, tenía claro. ese componente mi carro. Entonces, inteligencia artificial está en todo Sí, y está creciendo más sí. y está siendo parte importante de nuestra vida cotidiana. En temas de, por ejemplo, la sorpresa que me dio enterarme de que para fumigar los campos agrícolas, Ah, fíjate, exacto. ya no requieres un avión muy costoso. Drones, inteligencia artificial y lo hacen sin falla. Y los drones que te permiten escanear el cultivo y Sí. te detectan te detectan la ausencia de potasio Ujú. o de algún nutriente de las plantas y ya no tienes que poner de manera intensiva todo el cultivo, puedes hacerlo de manera dosificada y eso te hace más productivo, ganas más dinero, te hace reducir tus costos. Eso es lo que te ofrece la inteligencia artificial y eso sucede en cada una de las ramas económicas de nuestra Sí. sociedad. Hay que entenderla para explotarla adecuadamente y que se convierta en una herramienta para generar nuevas oportunidades. Esos datos los traes en tu libro. Lo traemos en nuestro libro, Inteligencia Artificial, Disrupción e Innovación en México. Yo creo que para todas las personas que quieren entenderle, a ver, para aprender no hay nada mejor que buscar un libro y aquí comparto la portada de este libro para que tú puedas encontrarlo. Este libro, el autor es precisamente Luis Núñez, con quien estamos platicando hoy y hay que revisar. La inteligencia artificial está, se va a quedar. De hecho,
la gran lucha global por bien que controla la inteligencia artificial se va a convertir mañana en un chiste, porque cada vez más instituciones, más academia, más empresas van a desarrollar inteligencia artificial y entonces mañana todos vamos a poder hacer uso de ella y mejorar nuestra calidad de vida si lo entiendes. Si no te vas a pelear con ella como nos peleamos en algún momento con, no sé, para dejar las velas y empezar a utilizar el queroseno para iluminar las casas, ¿no? Exactamente, Es algo muy similar a lo que va a pasar. Y precisamente ya que estamos en esto, Luis, yo me encontré con estos datos del INEGI. A ver, primero, hay un dato que a mí siempre me causa ruido. Hablan de tasa de desocupación. Eso no es lo mismo que desempleo, ¿verdad? tiene sus diferencias, sus matices, Ok, son respuestas técnicas de economía. ok. La tasa de ocupación con respecto al desempleo tiene que ver con las oportunidades que tienes de Ujú. conseguir un empleo, pero que no lo estás buscando No lo quieres. activamente, Ok, ¿sí? ok. O estás en una situación en la cual estás buscando activamente empleo y no lo encuentras, no hay oportunidades. O sea, son respuestas técnicas de la economía. Sí, entonces cuando habla el INEGI de una tasa de desocupación a diciembre del año pasado en México del 2.4%, se refiere a personas que muy específicamente se encuentran quizá no buscando empleo porque no quieren o quizá buscándolo pero no lo han encontrado Así todavía. es, exactamente. Eh, pero el desempleo que se referiría a no tener chamba, no tener la posibilidad de un ingreso, ese es otro Así elemento, se es, mide distinto. así es. Ahora, luego habla de subocupación. La subocupación sigue siendo la idea de trabajar ganando menos de lo que deberías ganar. Su ocupación, estás utilizando tiempo laboral Mm, en menos de lo que es una jornada laboral, ok, ¿sí? O no estás en un trabajo para el cual estás preparado, por ok, ejemplo, pues, ¿no? ok. Entonces, tiene también sus matices. Tienes matices. Nos dicen que en subocupación a diciembre estamos en 6.9%. Luego dice, la tasa de participación económica, 59.3%. ¿Qué es la tasa de participación económica? La participación económica es un concepto que se aplica a la activación de empresas Mm, en la economía. ok, ¿De qué manera participan en la economía las ok. empresas en el contexto que se da a cada uno de los espacios geográficos, digamos? Perfecto. Y ya la informalidad se refiere a la gente que está trabajando sin Instituto Sin Mexicano del Seguro seguro Social y todo social, esto. sin Sin prestaciones prestaciones. laborales, simplemente, y es muy alta, por cierto, tenemos 54%, si no mal recuerdo, Sí, más o menos. 53.7%, Sí, 54%. ese es muy alto en México, no se ha logrado abatir, y eso tiene que ver con pues, temas culturales de Sí, también, contratación de las también. empresas Ujú. y temas también, tú tienes tu microempresa, tienes un trabajador, por ejemplo, y te pones de acuerdo con él, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar, pero no te puedo dar seguro, no te puedo Infonavit, ¿sabes qué? Porque entonces te voy a tener que pagar menos. Entonces tu trabajador, como trabajador, dices tú, bueno, pues dame entonces lo que quiero tener en mi bolsillo más dinero, no importa que no Claro, me des el seguro, en vez de darme el seguro, mejor págamelo a mí. O sea, claro. es un tema cultural que ha llevado a una situación muy difícil para México porque tenemos una tasa de informalidad Muy alta. altísima, altísima realmente, y es preocupante. ¿Por qué? Fíjate bien lo que sucede con esa situación. Lleva después de tus 30 años, 35 años de actividad productiva, de trabajar en tu vida laboral, resulta que no tienes cómo jubilarte. Exacto. Y trabajas hasta que te mueres. Exactamente. Entonces, no tienes cómo jubilarte. ¿Y a qué lleva eso? A una alta vulnerabilidad Ujú. a personas que no tienen cómo enfrentar la vida en sus últimos años. Y genera presiones sobre el gobierno. Por eso es que el gobierno, ahora con ese tipo de De apoyos, apoyos, está resolviendo temas que se acumularon en el pasado precisamente por no tener la formalidad adecuada en las de empresas. acomodar la formalidad. Entonces, ¿qué está haciendo? Dándole a las personas de la tercera edad un chequecito, ¿sí? Que los lleva a resolver un problema que no resolvieron de manera estructural el seguro social en nuestro país Ujú. por la informalidad. Ok. Pero también lo malo es que se puede convertir en un instrumento para mantener De políticamente. manipulación política, totalmente, Exactamente. Entonces, totalmente. lamentablemente puede suceder eso. Entonces, es un tema que estructuralmente viene arrastrándose y se convierte en un activo para algunos temas políticos. Ahora, esta estadística de casi 54% se puede deducir que es casi el 54% de la población económicamente activa, es decir, de 60.8 millones de mexicanos. Exactamente. O sea, estamos hablando de casi treinta y tantos millones de mexicanos que Así están en es, esa situación. así de grave está el asunto.
Y el resto son los que se encuentran en la formalidad, sosteniendo con el pago de ISR, Así es. la operatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social A Infonavit y y del todo IMSS lo que Bienestar y de todo lo demás con así sus es. impuestos, Exacto. van directamente al salario, aunque en la informalidad pagarás IVA y pagarás otros impuestos Sí, también, ¿no? sí. Por tus consumos. Ahora, todo este ambiente, Luis, este ambiente laboral, y aquí es donde viene lo que a mí me llamó la atención. Cuando empiezan a hablar de cómo son las empresas mexicanas, la mayoría de las empresas mexicanas no tienen más que 10 empleados como máximo. Creo que el 92% decía el INEGI, en la otra estadística que vamos a compartir en un momentito, más del 90, bueno, 9 de cada 10 empresas tienen máximo 10 empleados. Así es. Son microempresas. Son microempresas y un porcentaje muy pequeño son empresas que tienen más de 200 empleados. Ujú. Para poder revertir esta situación, necesitamos hacer atractivo el empleo, que el salario sea algo que valga la pena, por lo cual sacrificarte y aceptar la formalidad. Y siento que para eso aquí tenemos una carencia. ¿Cómo le hacemos para que haya más empresas grandes que ayuden a generar competencia por más empleados y que por lo tanto eso le permita al trabajador sentir que vale la pena pagar sus impuestos, pagar IMSS, pagar Infonavit, aguantar esa deducción porque forma parte de una empresa más grande que le da muchos más beneficios? ¿Dónde está tú que conoces los dos lados, trabajas en el lado empresarial, te tocó trabajar también muy cerca del sector público, sabes lo que son las leyes, lo que significan las leyes en las actividades productivas, en las relaciones laborales? ¿Dónde está el hueco? ¿O dónde está la carencia? Yo creo que el sistema mexicano necesita adecuarse y enfocarse como un sistema capitalista. El Sí, que no sistema somos, yo estoy de acuerdo. capitalista Ujú, es un sistema que estimula a la generación de empresas, ujú, al emprendedurismo, a la innovación, a convertir la herramienta financiera en una herramienta para el crecimiento de empresas y no para la especulación de los bancos, para ujú, que van a ujú, generar únicamente oportunidades para comisiones. ujú. No, el instrumento financiero debe ser para estimular la generación de empresas. Por eso es que ves una gran diferencia entre Estados Unidos, que es una economía capitalista y Sí, enfocada hacia el fomento de los mercados con financiamiento de tasa 1%, sí, tasa 2%, ¿para qué? Para apoyar a las empresas. Y aquí no, aquí el sistema financiero no está para apoyar a las empresas. Es difícil para un empresario conseguir un crédito, por totalmente, ejemplo, un crédito totalmente. bancario. Entonces, la sustitución de los créditos bancarios lo hacían generalmente a través de instrumentos como la banca de desarrollo, Nacional Financiera, Economía, y obviamente trata de facilitarlo, pero lamentablemente pues como que esos esquemas ya no están ahorita tan vigentes y empieza a generarse dificultades para que las empresas encuentren la oportunidad de desarrollarse. Sí, Y eso trae como consecuencia que las empresas no puedan crecer, no puedan fortalecerse, no puedan encontrar nuevos mercados, eh, batallan mucho en el sistema actual. Entonces necesitamos revisar este modelo de crecimiento, adecuar mejor las estructuras organizativas de gobierno y generar mejores condiciones para que las estructuras financieras de nuestro país y de investigación ujú, también ujú. respondan a las necesidades y requerimientos de las propias empresas. O sea, necesitamos entonces replantearnos la forma en cómo hemos organizado nuestra economía. Desde mi perspectiva, totalmente es un tema estratégico central de nuestra economía, reenfocar el modelo económico y atender a las necesidades de las empresas. ¿Por qué? Porque la empresa es la institución Sí, del sistema que es la que genera la riqueza económica, la que genera los empleos productivos, ujú, la que genera los impuestos. sí, Es claro. empresa, ¿sí? El gobierno normalmente cuando se mete de empresario, politiza las decisiones y la Sí. empresa no. El empresario lo que hace es tomar decisiones que priorizan la generación de ganancia, de utilidad, ¿sí? La productividad, la competitividad. Esa es la visión de un empresario, ¿sí? Pero estás hablando de palabras pecado ahorita en México, ¿no? A Bueno, ver, ahorita en México tú hablas de ganancia y estás prácticamente abusando del prójimo. Hasta allá tenemos que ir a cambiar muchas visiones. es un tema ideológico Sí, también, es un tema que tiene muchos componentes, pero la esencia del sistema capitalista es la empresa, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Y es lo que te permite generar oportunidades para que el empresario gane buen dinero y que el trabajador tenga buenos ingresos
a futuro, pues que Que pueda ahorita que lo crecer como. mencionas, cuesta mucho trabajo explicar a la gente la importancia de la capitalización de las empresas para mejorar el salario. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede, Conrado? A ver, cuando no encuentras las oportunidades que te da el sistema aquí en México, ¿qué haces? ¿Emigras? ¿A dónde A un emigras? sistema capitalista. No te vas a Y Cuba ni a sin derechos, Venezuela, claro, te claro, vas a Estados Unidos, ¿sí? claro. Curiosamente, los emprendedores que no encuentran en su lugar de origen la oportunidad para emprender, se van a otro lugar y generan, se hacen empresarios exitosísimos. Conocemos muchas personas que se han ido para allá con una buena aspiración de Sí. hacer y se convierten en empresarios muy exitosos. Entonces, porque el sistema los arropa, los cuida, los protege allá y los estimula y los hace crecer. Fíjate que eso que comentas, yo lo he platicado mucho acá en los espacios de opinión que tenemos en Bura Multimedia. Yo tengo afortunadamente experiencias, a lo mejor no todo el mundo puede platicar experiencias positivas porque ser empresario es también hablar de errores, de fallas y Sin de duda, derrotas, ¿no? sí. Pero hay muchas experiencias positivas de conocidos y yo les platico un ejemplo más reciente. Bañando un perro llenas un tanque de gasolina en Estados Unidos. Por ejemplo. Aquí tienes que bañar como cinco para llenar un tanque. Exactamente. Entonces, la verdad es que es el sistema y es el modelo de economía lo que te permite generar oportunidades para las empresas y para los trabajadores, para que los trabajadores tengan mejores ingresos, llámalo salario o Sí, como sí. gustes, pero que vivan mejor. En el tema de los costos para un empresario. Mucha gente no entiende que los empresarios asumen costos de los cuales jamás ven retorno. Y el trabajador cree que no gana más porque el empresario maldito no quiere pagarle más. Esa es una idea muy establecida en México porque para el empleado no es un deseo de emprender, ¿no? Hasta que empiezan a hacer cosas se dan cuenta de lo difícil. Pero en un principio están peleados con el proceso. En ese punto de los costos del empresario, hay costos que son directamente relacionados a la política pública. ¿Cuáles crees tú que son importantes analizar abiertamente, generar un debate público para discutirlas y llegar a conclusiones que nos permitan cambiar el punto de Yo vista? creo que el costo financiero es uno de los grandes El costo temas, financiero. es uno de los grandes temas. El primero, el acceso, Ok, falta de acceso a financiamientos y cuando accedes, el costo financiero. ok, Es muy alto, es escaso y muy alto. ok. Es un tema importante. El otro es las, los accesos a fuentes para capitalizar el esfuerzo y el riesgo que asume el empresario. Mm, ¿Sí? Es un tema también sumamente relevante. Y por otro lado, el tema regulatorio. El tema regulatorio en México es muy pesado. sí. Se han hecho grandes esfuerzos por reducir las regulaciones para los empresarios y vemos muchas dificultades. Por ejemplo, ahorita el tema minero es un tema muy complejo en México. Ujú, Muchas empresas se han estado yendo porque no encuentran resonancia en un sistema que les permita, pues, capitalizar de alguna forma el esfuerzo de la inversión. sí. Entonces, es un tema regulatorio. Estamos sobreregulados en muchas áreas y por lo tanto el empresario no encuentra oportunidades para poder crecer o el estímulo para abrir una empresa Ujú, en algún ámbito específico. Entonces, yo creo que hay que revisar el tema regulatorio también como un tema relevante. Y el tema de la capacitación de los trabajadores también es un tema también importante. Que un empresario pueda acceder a trabajadores bien preparados en ujú, diferentes ámbitos eh, de la, pues, de la carrera de los propios ujú. trabajadores, pues, ¿no? Que estén preparados para los retos que implican algún tipo de empresas, sobre todo en áreas tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, son varios temas importantes que hay que abordar y que requieren un análisis muy exhaustivo para poder entender cómo estimular la generación de empresas y sobre todo también la estabilización de las empresas en el tiempo, porque la mayoría de las Mm. pymes duran 2 años, Sí, la claro. gran mayoría dura 2 años y cierran sus puertas. Son empresas de estilo de vida, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo hacer que las empresas se mantengan en el tiempo y que en vez de cerrar los 2 años se permanezcan y que crezcan, se fortalezcan, etcétera? Bueno, necesita revisar el modelo económico para abrir las oportunidades para que las empresas tengan mejores espacios para el crecimiento y fortalecimiento. Hay un tema que me gustaría platicar contigo y voy a aprovechar porque traes hasta el libro y lo voy a platicar acá. Tú hiciste una investigación muy interesante y platicaste, quizá antes que muchos, ¿no? Del nearshoring. El libro de este Nearshoring, Corrado, fue el primero en México, Ujú, el mío, porque me permitió.
entender el tema de nearshoring con un exdirector de aduana de Estados Unidos, un compañero mío que estudiamos coincidimos en la Universidad de Arizona. Ajá. El haber sido director de aduana de Estados Unidos le permitió a él tener mucha información valiosa de esas políticas que estaban implementándose en Estados Unidos. Me generó mucha información como para tomar decisiones de abrir al debate público el tema de nearshoring antes que nadie en México. Y esto surge a partir de, yo publiqué este libro en febrero del 2023. Ujú. El 2022, en agosto, se promulga la ley de nearshoring, la ley de ciencia y Sí. tecnología, y CHIPS le llaman ellos. Y 6 meses, 7 meses después yo estaba publicando mi libro. Fue el primer libro sobre nearshoring. ¿Qué implica el tema nearshoring? ¿Qué es el nearshoring? El nearshoring es una estrategia del gobierno norteamericano para Sí. asegurar que la producción de semiconductores, ¿sí?, regrese a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hace 35 años aproximadamente ellos promulgaron una estrategia diferente y la llamaron offshoring, Ok. offshore, que es, a ver, empresas norteamericanas tecnológicas, váyanse a lugares donde encuentren la mano de obra más barata y que haya menos regulaciones ambientales. Y se fueron a países asiáticos, Sí, claro. ¿sí?, a Corea del Sur, a Vietnam, se fueron a China, se fueron a abrir esas empresas tecnológicas y allá fueron muy exitosas. ¿Por qué? Porque los gobiernos cobijaron a ese tipo de empresas Claro. y empezaron a multiplicarse por todos lados esas empresas. 35 años después, el gobierno norteamericano dice, híjole, creo que cometí un error garrafal Se me porque fue. se especializaron tanto en producción de semiconductores que ahora ya me están retando, incluso me están comiendo el mercado, pero también en temas militares. Veo a China que está creciendo mucho Sí. su planta militar. Entonces, ya representa un problema para Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a promulgar una ley que vamos a llamar Ley de Ciencia y Chips para que esas empresas regresen otra vez a territorio norteamericano y le vamos a estimular. Le vamos a meter 280,000 millones de dólares como estímulos para que se regresen las empresas hacia Estados Unidos, Ok. que es el programa de estímulos más grandes en la historia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces, van con todo con el nearshoring, con esa estrategia de atracción de empresas. ¿Cómo nos beneficia a nosotros? Bueno, esas empresas traen muchas empresas de proveeduría. Por Ujú. ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Intel tiene 160,000 empresas que trabajan con Intel en De proveeduría de proveedores. todo tipo, desde una grapa hasta computadoras, todo lo que tú quieras. Ok. 160,000 empresas. Entonces, imagínate que se está viniendo Intel con una planta nueva aquí en Arizona, se está viniendo TSMC, la Mm. taiwanesa más grande del Sí. mundo, y muchas proveedoras se están viniendo con ellas. Muchas de esas proveedoras son manufactureras Ok. que requieren espacios cercanos a sus empresas que se están instalando aquí en Estados Unidos, pero que encuentren mano de obra en cantidades adecuadas, intensivas, como el caso de México. Por eso México se puede beneficiar del nearshoring, abriendo las puertas para que esas empresas proveedoras se instalen en nuestro país. Esa es la ventaja que tiene México. Pero siento que el reto es lo mismo. Estamos hablando de regulaciones, estamos hablando de normatividades, estamos hablando de la capacitación del trabajador mexicano, estamos hablando exactamente del mismo reto ya para lo general, Sin pues. duda, sin duda. Es un reto, es primero entender ese fenómeno de nearshoring, entender esa estrategia del gobierno norteamericano, entender que México puede ser el gran beneficiario, así como hace 35 años se benefició mucho China, Corea, Ujú. Japón, que crecieron mucho. Estamos viendo que esta es la oportunidad de que México haga lo mismo que hicieron ellos hace 35 años. Ahora nosotros podemos ser los grandes detonadores de la tecnología global porque Estados Unidos nos necesita mucho, porque somos vecinos, porque Sí. tenemos un tratado de libre comercio, porque estamos integrados con ellos en la economía. Por lo tanto, podríamos nosotros ser beneficiados, pero para hacerlo necesitamos desregular, necesitamos generar las condiciones en México para aprovechar esta ola, esta oportunidad. Y en eso va a entrar hasta la inteligencia artificial, porque vienen empresas muy Totalmente. tecnológicas que van a hacer procesos mucho más automatizados, donde requieren ser muy eficientes para sacarle provecho al último gramo de grafeno, por ejemplo, Así es. y para eso necesitan ser muy específicos. Es decir, en general México está en una oportunidad que de no tomarla nos vamos a quedar todavía acá viendo cómo peleamos por la autonomía energética, mientras que lo importante es la tecnología que viene. Exactamente, esa es la gran oportunidad que tenemos. Por eso entender esta estrategia nos lleva a plantear, como lo hago en este libro, Ujú. las políticas públicas que requiere el gobierno mexicano para estimular
la llegada de esas empresas para hacer una búsqueda de empresas cuidadosa y exitosa. Es decir, no ir a promover, no irte a, no sé, a Taiwán, a tocar la puerta a todo el mundo. No, tienes que tener nombre y apellido cada empresa a la que vas a tocar la puerta y traértela, invitarlos, que conozcan qué es Sonora, qué es Jalisco, Ok. qué es Querétaro, decirles qué oportunidad van a encontrar aquí, la cercanía con Estados Unidos, el costo de la mano de obra y las oportunidades de generar un sistema educativo que te prepare a los ingenieros, a los técnicos, a los expertos en áreas diversas de la ciencia, de las ingenierías, etcétera. O sea, necesitas preparar todo eso. Y eso para eso necesitas estimularlo a través de políticas públicas correctas, adecuadas al momento histórico que está viviendo México. Tengo una última pregunta que está relacionado con el sector educativo, que siento yo que también está muy dormido en sus laureles, en su mundo utópico de normas, reboes y ese tipo de cosas, sin poner atención a lo que el mundo está exigiendo. Platicando yo sobre el reto que representaba esta revolución tecnológica que estamos viviendo con algunas de las personas con las que he platicado, me dicen, Conrado, la formación de los futuros profesionistas tiene que ser holística. Ya no puede ser solamente ingeniero que se siente a pensar en procesos. Es un ingeniero que tiene que ser creativo. Es un creativo que tiene que entender de ingeniería y de procesos. Todo va muy pegado con Sí. esta nueva revolución que estamos avanzando. Entonces, me preocupa que la respuesta de las universidades es armarse su reboe, cumplir con los requisitos del contrato colectivo, celebrar, hacer el boletín de prensa y esperar que todo pase por naturaleza. Y creo que no es por ahí. No, urge también, así como una revolución tecnológica, urge una revolución educativa en México, que entienda el sistema educativo el momento histórico que estamos viviendo, así como lo estamos haciendo en otros temas. ¿Para qué? Para readecuar los programas de estudio de los jóvenes a nivel medio superior, a nivel superior, y que se aproveche mejor este momento económico de México. Y obviamente, todos estos cambios tecnológicos, el tema de la inteligencia artificial está llevando a que las carreras sean más cortas, o Sí, sea, más cortas en el sentido sí, de que tú vas a prepararte en un ámbito específico, pero ya no va a ser para los 30 años laborales, va a ser ujú, para 15 años si te va bien, y así es. tendrás que volverte a reeducar en 15 años más porque hay otro cambio tecnológico relevante que está moldeando el mundo. Entonces, hay que entender esa lógica para preparar a estas nuevas generaciones en los ámbitos educativos que está requiriendo el mundo moderno. Resolver el problema del empleo en México entonces no es solamente un asunto de anuncios y de celebrar números que se pueden acomodar a un discurso, es replantearnos qué estamos haciendo en México El modelo y las políticas y las públicas, políticas tanto en públicas. el ámbito laboral, como decíamos ahorita, por el tema de la automatización, robótica y todo lo Sí. demás, como en el ámbito educativo. Urge revisar los programas de estudio de instituciones de educación superior, media superior, urge revisar el tema de los estímulos a la innovación y el desarrollo Sí, tecnológico a través del sí. CONACYT, urge revisarlos para adecuarlos a los nuevos requerimientos del mundo global y entrar en esa lógica de ese enfrentamiento que tiene Estados Unidos contra China para poder nosotros ofrecer la alternativa a Estados Unidos e integrarnos más con más capacidades y aprovechar este momento histórico. A ver si el mexicano se le va el sentimiento anti-yankee que se ha reforzado mucho en estos últimos años. Luis, ¿dónde encontramos tus libros? Bueno, los libros están en la página afterreality.com, es una Ajá, página que tenemos donde están publicando, donde tenemos libros a disposición de quien desee adquirirlos, adquirirlos, ajá. o en el 6629-374820, siempre con el mayor de los entusiasmos, siempre con propuestas modernas Ujú. para resolver los problemas económicos de México, de Sonora y de las regiones de nuestro país. Yo creo que un egresado futuro de preparatoria tendría que checarse estos dos, ¿no? Yo creo que es muy Sí. importante, pero también los gobernantes en Los México. diputados estarán leyendo esto ahorita, He ¿tú crees? tenido la oportunidad de reunirme con varios senadores en ¿En México, serio? con varios gobernadores que me han pedido el libro y obviamente con mucha frecuencia voy a dar conferencias a otras regiones, a otros estados, a otras universidades y a otros gobiernos para hablarles de estos temas. Y me da mucho gusto, me entusiasma porque estoy viendo que hay interés en Ok, algunos personajes importantes como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Paco Cervantes, me pidió una reunión para ver el tema de inteligencia artificial, Canacintra Nacional, eh, y he dado conferencias en muchas universidades en el país, gobernadores como la ok. gobernadora de Morelos, el gobernador de Puebla, estuve con él, el gobernador de Chiapas, he estado con muchos gobernadores dándoles
cursos y conferencias sobre estos temas. Me da mucho gusto porque entusiasma saber que hay líderes que sí están tomando el tema con mucha seriedad y están buscando la manera de readecuarse para entender el mundo moderno y adecuar sus políticas a tratar de resolver ese tipo de problemas y aprovechar el momento. Yo te quiero agradecer mucho, Luis, que hayas estado No, conmigo hoy en este podcast de Poder y Mercado. Sin duda, para nosotros acá en Bura Multimedia nos has ayudado a comprender muchos temas y tener la posibilidad de profundizar durante 30 minutos en un tema tan complicado como el empleo, la tecnología, la relación con la normatividad y las leyes. Nos has ayudado mucho creo, llegar a una conclusión importante. Hay que replantearnos y olvidarnos de dogmas para tratar de encontrar soluciones. yo te agradezco mucho la oportunidad, Conrado. Es un privilegio comentar contigo estos temas tan relevantes de la agenda económica de nuestro país, de nuestro estado, y siempre entusiasmado de poder colaborar contigo en estos asuntos y en estos temas tan valiosos. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Y muchas gracias a ti que nos acompañaste esta mañana, esta tarde, esta noche en Poder y Mercado. La verdad te invito para que te suscribas a buramultimedia.com, activa las notificaciones para que cuando platiquemos de estos temas o de otros temas quizá más rebuscados o tal vez no tan sexys, pero sí igual de importantes, nos acompañes y nos dejes tus comentarios. Te agradezco mucho tu compañía. Quédate con buramultimedia.com que tenemos todavía mucho más esta semana para compartir.